En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le replicaron: somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Jesús les contestó: en verdad os digo, todo el que comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre, el Hijo se queda para siempre. Y si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Ya sé que sois linaje de Abraham. Sin embargo, tratáis de matarme, porque mi palabra no cala en vosotros. Yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre, pero vosotros hacéis lo que le habéis oído a vuestro Padre. Ellos replicaron: nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: si fuerais hijos de Abraham, haríais lo que hizo Abraham. Sin embargo, tratáis de matarme a mí, que os he hablado de la verdad que le escuché a Dios, y eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis lo que hace vuestro padre. Le replicaron: nosotros no somos hijos de prostitución, tenemos un solo Padre, Dios. Jesús les contestó: si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y he venido, pues no he venido por mí mismo, sino por el que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es un evangelio extraño, porque empieza dirigiéndose a sus seguidores. Dice que habla a los judíos que habían creído en él. No está en la polémica permanente con sus enemigos, los fariseos, los sacerdotes. Está hablando a sus seguidores, no a los apóstoles, pero sí a sus seguidores, a ese número abundante de personas que le seguían con afecto, con cariño. Bueno, y empieza dándoles una enseñanza. De repente va a cambiar todo el contexto, se da la vuelta. Y esta gente que eran sus seguidores empiezan a discutir con él y terminan enfrentándose durísimamente a él, y él les dice que están deseando matarle. ¿Qué ha pasado para que esto ocurra? Es necesario hacerse esta pregunta, si no, uno no entiende bien aquel ambiente en el que se movía Jesús, donde tantos aparentemente le aplaudían, como ocurrió en el ya próximo Domingo de Ramos, y sin embargo, a la hora de la verdad, se daban la vuelta y pedían su muerte. Este es un cambio parecido, mucho más rápido. Empieza diciéndoles que es necesario que además de la fe, dice que era gente que creía en él, que además de la fe tengan buenas obras. La fe sin obras, dirá no muchos años después uno de sus apóstoles, el apóstol Santiago, en su carta, dirá: la fe sin obras es una fe muerta. Es lo primero que les dice Jesús. Si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos, de verdad. Está hablando a discípulos, pero les dice: para ser de verdad discípulos míos, es necesario que tengáis fe, ya la tenéis. Pero para serlo de verdad, tenéis que vivir los mandamientos que yo os enseño. Se llama permanecer en su palabra, es decir, hacer caso, obedecer, cumplir aquello que él está enseñando. Si no, no es suficiente. No basta con la fe. La fe es imprescindible, la fe es el primer paso, la fe es la primera virtud. Pero si no se termina por la caridad, esa virtud no da frutos. La fe muerta que dijo el apóstol Santiago. Si permanecéis en mi palabra, si cumplís mis mandamientos, entonces seréis de verdad mis discípulos. No les gustó, no les gustó. Y entonces cambia el ambiente. Empiezan a discutir con él. Bueno, termina Jesús haciéndoles ver que en realidad no son sus discípulos.
Llevemos esto a nuestra situación. Muchos dicen que tienen fe, pero niegan la validez de las enseñanzas de Cristo. No es que no cumpla las enseñanzas de Cristo, es distinto. Porque no cumplir las enseñanzas de Cristo significa pecar, y pecadores lo somos todos. Y el que no sea consciente de que es un pecador es que no se conoce a sí mismo. Niegan la validez de sus enseñanzas, niegan que esas enseñanzas haya que cumplirlas. Por lo tanto, están haciendo de Jesús un mentiroso. Su fe es falsa, es aparente nada más. A la hora de la verdad es una fe que no va unida a la vida, no produce el fruto que debe de ser. Y terminan por querer matar a Jesús, efectivamente. En aquella época ese deseo de matar a Jesús se concretó con la crucifixión. Hoy matan a Cristo y lo quieren matar e intentan matarle, y si estuviera aquí vivo en la tierra le matarían sin ninguna duda, y además lo harían como los sacerdotes de entonces, pensando o engañando, haciendo ver que daba gloria a Dios. Bueno, pues matan a Cristo cuando niegan que es Dios. Es la muerte de Cristo. Niegan que es Dios. Y niegan que es Dios cuando dicen que su mensaje, sus enseñanzas están anticuadas, que sus enseñanzas tienen que ponerse al día. ¿Es consciente el católico de a pie? Porque los curas yo creo que deberían de serlo si no lo son. ¿Es consciente el católico de a pie que cada vez que dice que la Iglesia tiene que modernizarse está matando a Cristo? ¿Es consciente de esto? ¿Es consciente que cada vez que dice que las enseñanzas morales de la Iglesia están anticuadas y que hay que dejarlas de lado, especialmente en el campo del sexto mandamiento, es consciente que está matando a Cristo? Pero es que hay que hablar claro. Esta es la realidad y este es un evangelio que lo dice con toda claridad. Si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos, de verdad. Pero como no querían permanecer en su palabra, intentan matarle y al final, pocos días después de esto, le matan. Es lo mismo que ocurre hoy. Solo que hoy no se le mata físicamente porque no pueden, sino que matan su nombre, matan la confesión de su divinidad. Quieren reducir a Cristo a un solo, mero, corriente hombre, o incluso un extraordinario hombre, pero un solo hombre, solo un hombre. Matan a Cristo. Insisto, hay que decirlo con toda claridad, cada vez que se pide que se deroguen las normas morales, se está matando a Cristo. Y se es culpable, aunque el Señor juzgará porque quizá no sean conscientes, pero alguien tiene que decirlo, se es culpable de matar a nuestro Señor. Negar la divinidad de Jesús es matar a Cristo, porque es decir que su muerte fue inútil, porque solo si es Dios su muerte fue redentora y salvadora. Pero hay aquí una frase que ha quedado entre medias, la he dejado pasar a propósito para hablar ahora de ella. El Señor ha dicho, si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos. Vale. Y añade, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. De nuevo la verdad, de nuevo este concepto, la verdad, ahora unida a la libertad. La verdad os hará libres. Y añade, un poco más adelante, añade que aquel que no está en la verdad, ese es esclavo de sí mismo y es esclavo del pecado. Y es esclavo porque todo aquello que no es vivir según nos enseña Jesucristo, nos esclaviza. Pero es que no lo vemos o lo sabemos por propia experiencia o lo vemos en otros. ¿No es una esclavitud la droga? Pongo algunos ejemplos evidentes, hay más. ¿No es una esclavitud el alcohol? ¿No es una esclavitud
el tabaco. Hay más ejemplos. Cuando no estás con Cristo, estás contra Cristo. Cuando no estás con Cristo, estás con el demonio. Tú tienes una esclavitud, la que sea, la pornografía, vale. Tienes una esclavitud. Y el Señor te dice, eres esclavo. Y tú dices, esto no está mal. E intentas callar la voz de Cristo. Y la intentas callar, intentas matarle. Porque no quieres renunciar a tu esclavitud, aunque sabes que tu esclavitud te está matando, pero que prefieres seguir siendo esclavo, aunque sabes que te está haciendo daño. Y por eso intentas matar a Cristo como aquellos. No quieres cumplir su palabra, vivir sus enseñanzas, intentas matar a Cristo y en este caso lo intentas matar diciendo que hay que cambiar sus enseñanzas, lo cual equivale a decir que no es Dios. La verdad os hará libres. En el diálogo con Pilato, al final de casi de su vida, cuando ya le han llevado a su presencia y de allí sale hacia el Calvario, ya después de eso le manda a flagelar para ver si se apiadan de él y no tiene éxito y ya le manda a crucificar. Bueno, en ese diálogo con Pilato, muy interesante, hay también una alusión a la verdad. Pilato, gobernador romano, era un hombre ilustrado y pertenecía a la escuela filosófica llamada de los cínicos. Bueno, Diógenes había sido el fundador o uno de los representantes más destacados de esa escuela. Los cínicos ha quedado como un apelativo para una persona que no cree en nada, es un cínico. Los cínicos es lo que hoy llamaríamos los relativistas, es decir, la inmensa mayoría. Los cínicos son la práctica totalidad de la población. Todo es relativo, todo es relativo. Y ese diálogo de Jesús con un cínico que cree que Jesús es inocente y que sin embargo le ordena matar porque no quiere llevar hasta el final su convicción de que es inocente, por lo tanto no quiere liberarle para no complicarse la vida. En ese diálogo con el cínico, Pilato le habla a Jesús de la verdad. Y Pilato le contesta con una pregunta: ¿y qué es la verdad? Un relativista puro. ¿Y qué es la verdad? Le da de espalda y ordena que le flagelen. Y después ordena que le maten. ¿Y qué es la verdad? Jesús no tiene tiempo a darle una respuesta porque no se lo permiten. Inmediatamente le manda hacer la flagelación. Si hubiera podido, le hubiera dicho, con otra frase que está recogida en el Nuevo Testamento, le hubiera dicho: la verdad soy yo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad soy yo. La verdad no es un concepto que manejan, cortan, cosen, miden, estiran los filósofos. La verdad es una persona. Cristo, Dios hecho hombre, es la verdad. El Hijo de Dios y el Hijo de María es la verdad. La verdad es una persona. Como esta persona, Jesús de Nazaret, segunda persona de la Santísima Trinidad, como esta persona, por ser Dios, es amor, dado que Dios es amor, resulta que la verdad es el amor. Porque Jesús, que es la verdad, la plenitud de la verdad, y cuyas enseñanzas son las enseñanzas de Dios que jamás deben de cambiar, Jesús es el amor. La verdad es el amor. El amor de Jesús. No el amor de las telenovelas de la Ángela María Antonia, cuánto te quiero, y al día siguiente, Ángela María Antonia, ya no siento nada por ti. No. El amor de verdad, el amor de Jesús, el amor que llega hasta el extremo de dar la vida por sus amigos, por nosotros, por los pecadores, muriendo en la cruz. Esa es la verdad. La verdad es el amor de Cristo, la verdad es Cristo.
Si permanecemos en el amor tal y como enseña Cristo, seremos libres. En cambio, si nos separamos de Cristo, es decir, si nos separamos del amor, seremos esclavos. En verdad os digo, todo el que comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre, mientras que el Hijo se queda para siempre. Queremos ir al cielo, permanezcamos con Cristo, en la verdad, en el amor, tal y como enseña Cristo. Y si no lo hacemos, pidamos perdón. En lugar de eso, los relativistas prefieren decir que la verdad no existe, que todo es según el color del cristal con que se mira, y prefieren decir que Jesucristo es un simple hombre, lo cual equivale a intentar matarle de nuevo. Pero lo mismo que resucitó una vez, el Señor seguirá resucitando y venciendo. Que así sea.